Todos sabemos, el año anterior, a finales del año, estuvo en Colombia por primera vez el presidente del Instituto Max Planck, uno de los organismos más reconocidos, no solo en Europa, sino en el mundo, como un gran instituto de investigación, generador de conocimiento a nivel mundial. En América Latina tienen hace algunos años en Argentina una unidad perteneciente a ellos. En esta ocasión viene a Perú y a Colombia buscando establecer un nuevo centro de investigación con las políticas y el manejo que Max Planck, a través de su experiencia, ha impregnado a la investigación científica en el mundo. Colombia estuvo en la ciudad de Bogotá, donde fue recibido por el señor presidente, algunos ministros e industriales de la capital del país. Aquí en Medellín igualmente hizo presencia y fue recibido por académicos fundamentalmente, y dedicó una parte muy especial de su visita a la Universidad de Antioquia, a Ruta N, y pues lo que buscábamos como rector y como ciudad era que se estableciera en Medellín ese primer centro de investigación del Max Planck. Finalmente, hace 10 días, se toma la decisión por parte de ellos de establecerse en Colombia en 2 ciudades, una en Bogotá, en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, con una línea muy clara de investigación en productos naturales, y 2 en Medellín con la Universidad de Antioquia en el área de enfermedades tropicales. Hemos convenido, el doctor Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional, y yo, que teniendo fortalezas, ellos también en enfermedades tropicales, e igualmente la Universidad de Antioquia en productos naturales, pues nos complementemos y que en vez de ser 2 vertientes del Instituto Max Planck, se constituya una alianza más sinérgica, más fuerte, que esperamos y estamos seguros de ello, nos va a dar mejores productos haciéndolo en forma conjunta en las 2 áreas. Es con este fin que representantes del Gobierno Nacional, a través de Colciencias, el rector de la Universidad Nacional y el rector de la Universidad de Antioquia, viajaremos a Alemania, a Berlín, en la próxima semana, porque el 16 se va a protocolizar, el 16 de mayo, se protocoliza esa alianza con la firma del presidente del Instituto Max Planck con los rectores de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia. Luego estaremos en Barcelona, una ciudad con la que Medellín y sus instituciones, en el caso nuestro, la universidad o las universidades de la ciudad y la IPS de la Universidad de Antioquia, se establecieron una serie de convenios. En Barcelona es tradicional, todos los años se hace un encuentro donde se ponen en común lo que han hecho la ciudad de Barcelona con sus distintas instituciones y los aliados o cooperantes de la ciudad. En este caso vamos con la IPS de la Universidad de Antioquia a mostrar experiencias relevantes de parte de la IPS para ponerlas en conocimiento de la comunidad que ya habíamos mencionado. El otro viaje o la otra expectativa es la invitación a conocer el Parque Tecnológico de Itaipú. Sabemos, la Universidad de Antioquia ha optado por tener como dueña lo que era el Parque Tecnológico de Antioquia, y queremos visitar en el terreno pues qué están haciendo los latinoamericanos
en esta vertiente, en esta variedad de parques, para mirar experiencias positivas y poderlas replicar en nuestro medio.